Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. Pregunté al inicio del programa, ¿qué les dice este tema? ¿Les incomoda, les gusta, les da curiosidad, etcétera? Y tengo varios comentarios que me encanta, que luego reaccionaron y me pusieron por acá. Isabel, me incomoda el concepto de consorcio sexual. En Los Cabos, en cada esquina, una opción de masajes con final feliz. Un elefante que todos vemos y que ya es X. Fíjate. Luego por acá nos dijo, ella nos dijo que nada más antojas carro nuevo, Isabel. Sí, eso sí, es mi especialidad. Y por acá también nos dicen, es que esto está complicando mucho las relaciones. Así que, Roberto Guadarrama, bienvenido. Mónica Mezcua, elaboremos. Hola, un gusto estar por aquí. Creo que hay una pequeña confusión ahí, ¿verdad, Roberto? Entre las diversidades relacionales y los consorcios sexuales. No sé exactamente a qué se refieren. Por supuesto, el primer ejemplo tiene que ver con una actividad de sexo servicio, que es otra historia, ¿no? Y el segundo comentario creo que tiene más que ver con la diversidad en cuanto a cómo nos relacionamos. Los consorcios sexuales es otra cosa. O sea, estamos hablando de cómo se organiza cada especie, pues, ¿no? Para relacionarse, ¿no? Y esto tiene que ver con lo sexual, tiene que ver con la reproducción, tiene que ver con la continuidad de todas las especies, ¿no? Y dentro de estas especies, pues los seres humanos somos una especie más, ¿no? Y hay diferentes formas de cómo lo hacemos. Eso es lo que es un consorcio sexual. Entonces, sí, primero definamos lo que es, porque si ya la gente se está yendo como por lados que no son. Hay una canción que se llama Consorcios, ¿no? Había un grupo que se llamaba... Un grupo. Que era Mocedades y luego se llamó el Consorcio. El Consorcio. Mocedades, claro. En el Consorcio. Claro. Vamos a... tú. Mira, antes de entrar a la definición de consorcio, me gustaría hablar de la cuestión de gamia. O sea, porque dentro de los consorcios está la monogamia, la poligamia. Pero antes de definir, veamos qué es eso de la gamia. En términos sociales, la gamia es un vínculo, una relación aprobada, reconocida por la sociedad. Por ejemplo, el matrimonio, ¿sí? O, por ejemplo, en algunas sociedades, la poligamia o la bigamia incluso es un delito, ¿no? Por cuestiones de derecho. Pero eso es en términos sociales. En términos biológicos, tiene que ver con los gametos. ¿Qué son los gametos? Bueno, pues las células sexuales. Las de la hembra se llaman óvulos, las de los machos se llaman espermatozoides. Y entonces, consorcio, la palabra solo consorcio, tiene que ver con la manera en cómo seres de la misma especie nos ponemos de acuerdo para relacionarnos con seres de la misma especie. Esto es, cómo nos ponemos de acuerdo para ver dónde vamos a pernoctar, cómo vamos a cuidar nuestro terreno, cómo nos vamos a defender de otras especies. Ese es cómo se organizan las especies de la misma especie. Ahora, consorcio sexual es cómo se organizan las especies para reproducirse, ¿sí? Y de esas consorcios sexuales, biológicamente hablando, tenemos 4 opciones. 1, la monogamia. 2, la poliginia. 3, la poliandria. Y 4, la poligamia, que en este caso vamos a hablar de poligamia simétrica. Tenemos ejemplos de otras especies que están muy relacionadas con la especie humana. O sea, otros primates, porque digamos, hace millones de años había un monito y una monita por ahí, y de ahí evolutivamente hubo diferentes ramificaciones. Una ramificación se fue hacia la monogamia. Por ejemplo, hay unos changuitos que viven en las copas de los árboles que pesan entre 10, 15 y hasta 20 kilos que se llaman gibones. Estos changuitos y changuitas se relacionan, invitan un changuito o al revés, la changuita al changuito a vivir ahí en la copa de un árbol, pero están a cierta distancia de otra pareja y a cierta distancia de otra pareja y de otra pareja. Eso es monogamia. Genéticamente se tiene que hacer experimentos muy, muy específicos para decir sí, es heredada. O sea, hay un gen de la monogamia. Sin embargo, sí se sabe
por observaciones de tipo biológico, no solo antropológico, social, que existe la monogamia en varias especies. ¿Sí? Okay. En este caso, hablando de primates, bueno, tenemos como ejemplo gibones y por ahí hay otro changuito que, ¿cómo le llaman? A siamans o sea. Oye, los delfines también eran monógamos, ¿no? ¿O las orcas? No estoy tan seguro. Mira, de otras los buitres sí son monógamos. De lobo gris, de buitres, de cisnes y de hipocampos. Los hipocampos. De hipocampos incluso se llega a decir que si se muere la pareja, quien se queda con vida no se relaciona, bueno, es con alguien más, con otra, no se relaciona reproductivamente hablando, ¿sí? O sea, porque los consorcios tienen que ver biológicamente con la reproductividad. O sea, cómo hembras y machos se ponen de acuerdo para que siga habiendo seres de su misma especie. Entonces, la monogamia, ahí tenemos ya estos ejemplos, al menos de primates, que también en la línea evolutiva vienen de donde venimos la humanidad. La otra ramificación, la que no es monógama, hay una que incluso la alimentación tiene que ver, ¿no? Que comen hierbitas, pasto, y que es la poliginia. Esto es muchas, genos, ginia, hembras, un macho o pocos machos. ¿Sí? Okay. Aquí, por ejemplo, tenemos gorilas. Todas estas, digamos, relaciones que les decían polígamas de los mormones, no son polígamas, son poligimias. Sí, lo que pasa es que esto tiene que ver con una cuestión sexual y lo otro tiene que ver con una cuestión social. Ok. Entonces, poliginia es que hay un macho y muchas hembras. O pocos machos y varias hembras. Okay. Y estamos todavía en la parte biológica. Ok, esto es biológico. No es de que no se confunda. Esto pasa en el reino animal. Ok, muy bien. Gorilas y orangutanes, generalmente hay un macho, generalmente los machos son los leones también, ¿no? Sí, es el león con varias leonas. Sí. A mí me gustaría seguir la línea de primates porque de ahí venimos. Ok, claro. Y para que vean la variedad que tenemos en los primates. Pero hoy aprendió usted en Isabel y su café que es la poliginia. Está bueno. Y que hay especies como gorilas y orangutanes que son nuestros primos, ¿sí? Yo conozco uno que otro infiel también que tiene varias mujeres, pero bueno, no me meto en esos temas. Ok. Seguimos biológicamente hablando ahora. La poliandria es una hembra, ¿sí? Y varios machos. O sea, sí, existen los feminismos en los orangutanes y en los primates. ¿Cómo se llama eso? No, la poliginia tenemos chimpancés. Ok. Es una hembra que puede copular con varios machos en un mismo periodo de reproductividad. Ok. Mira, algo que es muy importante es que cuando se intercambian gametos es en un periodo de reproductividad que puede suceder una o cuando mucho 2 veces al año. Y entonces, aquí es importante que en la poliginia, orangutanes y gorilas, un macho puede reproducir, o sea, fecundar a varias hembras al mismo tiempo. Sí. Pero no, mira, para que hagamos comparaciones con la humanidad, porque luego los machines, uy, sí, qué chido, ¿no? Un hombre, yo puedo con todas. De verdad que las hembras tienen que rogarle al gorila, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues como tienen garantizada la especie, pues claro, le hueva. Al contrario que los chimpancés, incluso, por ejemplo, los gorilas son gigantes, pero tienen testículos muy pequeños, porque no requieren de una producción de espermatozoides muy grande, porque tienen varias hembras que puede fecundar. Es biológico. Sí, sí. En cambio, los chimpancés sí tienen testículos muy grandes, porque la hembra decide, haz de cuenta, la hembra está en esto es las señales que solo los seres de la misma especie identifican. Estoy lista o estoy en periodo cuando está lista, cuando está lista. Y entonces la changuita, chimpancé, está en esto, digamos, en periodo reproductivo, y hay 5, 6, 8, 10, 15 changuitos ahí que no interactúan entre ellos, que no se pelean, que no discuten a ver quién
quién puede más. Y la changuita echa un ojo a ver quién le gusta y va y se le monta. Pero ella sigue mirando a los otros no se mueven, ¿eh? Ahí siguen, ahí permanecen. ¿Por qué? Porque saben que ella en cualquier momento puede decidir dejar con quien estaba e irse con otros. Y puede copular con más de uno a la vez. Pero ahí las hembras no ovulan sincrónicamente. O sea, es una hembra hoy y dentro de 2 o 3 semanas otra hembra y dentro de 2 o 3 semanas. Y cada vez, cada hembra puede copular con varios machos. Esa es la poliginia. No, la poliandria. Sí, la poliginia es al... Bueno, y la humanidad provenimos de esa rama evolutiva. De todas estas opciones. Biológicamente hablando, somos más poliándricos que poligínicos. Yo siempre digo, somos una especie poliándrica, son las hembras, son las mujeres quienes les eligen, solo que el machismo no nos deja. Ahora, eso es biología. O sea, los consorcios sexuales nos dicen que la monogamia no es la forma natural de relacionarnos. Ojo, y antes de que nos empiecen a tirar... No es la más común de relacionar. Y a ver, ustedes vienen aquí a promover. No, eso es biología. Basta con poner N cantidad de ejemplos de cuántas personas humanas o parejas humanas conocemos que realmente son monógamas. No que nada más lo dicen, que lo hacen. Es muy poco probable. Ahora, eso llevado a la forma en cómo nos relacionamos socialmente hablando, pues ya tenemos otras maneras de hacerlo. ¿Sí? En donde la monogamia social es más bien una decisión y no una cuestión natural. Y eso es un problema y es importante entenderlo porque hemos hablado aquí en otros programas de cuán necesario es que las parejas hablen, cuán necesario es que las parejas se comuniquen qué tipo de relación van a tener. Bueno, sí, que no ahí Mónica tiene mucha más experiencia en el ámbito clínico. Claro. De que como no hay acuerdo. ¿Qué les parece si nos vamos un corte para regresar ahora con la parte humana? La parte ¿Les parece? Humana. Después de esta clase de biología de monogamia, poliginia y poliandria, no sé si puso atención. Sí, sí. En el reino animal, regresamos ahora con la parte humana. Corte y volvemos con más. Isabel y su café, con tu sintonía, te informa y te entretiene, es la voz de mi día. Dentro del Hotel Mar de Ligamia. Ahora, elabora. Bueno, esta clase de biología creo que es muy interesante y no es muy interesante, sino muy necesaria para que entendamos por qué nos pasan las cosas que nos pasan, por qué actuamos de la manera que actuamos, ¿no? No estoy justificando nada, pero creo que sí es un contexto y un marco donde podemos elaborar muchas cosas. De entrada, muy pocas especies nos relacionamos desde el placer. Que siguiendo en la biología, siguiendo en lo físico, ¿no? Se siente rico. Muy pocas especies nos relacionamos desde el placer. La mayoría se relacionan desde la reproducción, preservar la especie y normalmente las copulaciones son cuando hay posibilidad de fertilización, biológicamente una posibilidad de fertilización y no más. Y los consorcios humanos son diferentes, ¿no? Ahora, que se sepa ahorita, además de los humanos, creo que los delfines. Los delfines. Eso sí, además por placer. Sí, no necesariamente por reproducción. Sí, pero es como la monogamia. También en las especies, no nada más en los primates, es lo menos. Okay. Voy a ponerlo así, ¿no? Ok. Entonces, de una manera Mónica, natural. si me permites tantito, porque creo que esto es importante para esto que estás comentando. En la especie humana, el consorcio tendría que ver cómo nos relacionamos para organizarnos, por qué tenemos intereses en común o por qué queremos tener un proyecto en común, ¿sí? Y por eso nos relacionamos con otras personas, seres de nuestra misma especie. Sí, claro, y tiene que ver también con este componente sexual, porque claro, viene la reproducción y si estamos hablando de consorcios sexuales, estamos hablando de una cuestión que implica una cuestión emocional, una cuestión psicológica, una cuestión que tiene que ver con el intelecto pues que tenemos y con el placer que también sentimos que no forzosamente va ligado con la reproducción. Okay. Entonces es como para entender que la monogamia no es lo que nos viene de manera natural,
¿no? Esto también nos lleva a pensar en las relaciones de fidelidad, que no es lo mismo que de exclusividad, de honestidad, de lealtad, ¿no? Sí. Porque de la misma forma que podemos hacerlo desde una parte física, emocional y psicológica, pues desde ahí también tenemos que tomar estas decisiones, ¿no? Esta comunicación que muchas veces no tenemos. Los animales no lo necesitan, se comunican con muy pocas señales y en base a su reproducción. Pero nosotros, cuando estamos en estos consorcios sexuales y decidimos con quién o con quiénes nos vamos a involucrar sexualmente, vienen muchas otras cosas de la mano, ¿no? Okay. Entonces también tiene que ver con esta afinidad, tiene que ver con este proyecto de vida en común, digo, hablando en relaciones a largo plazo, ¿no? Y tiene que ver con la moral desde el punto de vista de la honestidad, la lealtad, la fidelidad, y platicar qué es lo que necesitas y lo que quieres de una relación. Porque si no, las cosas se ponen un poquito más complicadas y si no, pues acabamos todos en terapia. Ok, pero pues está bien la terapia ya mejor. Que de por sí. Exacto. Que de por sí. Exacto. Entonces, esto nos lleva a concluir ¿qué? Que me quede bien confundida. A ver, que la monogamia no es la manera natural de los seres humanos. La especie humana nos relacionamos. ¿Y por qué la buscamos? Que puede ser entonces una opción, una decisión. Porque históricamente la hemos buscado, la hemos repetido. Tiene que ver, como decíamos fuera del aire, ¿no? Con esta cuestión económica de saber, no nada más la monogamia, sino la virginidad, hacia dónde va mi patrimonio, y luego tiene que ver con una situación de control. Básicamente. ¿Sí? O sea, esta idea de lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque yo soy monógama feliz, creo. Hasta el día de hoy, bien, ¿no? Creo. Porque luego uno no puede meter las manos afuera. No, pero lo importante es saber que sea una elección. Es tu elección y te viene bien, eso está padrísimo. Y no que se dé por hecho. La mayoría de las personas lo dan por hecho y eso es un grave problema. Porque además se dice la gente monógama y no lo es. Tú abiertamente dices, yo soy monógama feliz. No estamos aquí promoviendo la no monogamia. Estamos hablando de que la monogamia no es natural, que sí podemos decidirla, sí podemos elegirla. Eso creo que es lo mejor en las personas que se asumen y quieren tener relaciones monógamas. Y que son honestas también. Que eso es lo más importante de todo. El tipo de relación que quieras, pero con honestidad. Y otra cosa que eso le digo mucho en terapia, todo es temporal. O sea, no tenemos por qué casarnos con soy monógamo o no soy monógamo. Me encuentro monógamo o monógama en esta situación o en esta etapa de mi vida y eso puede quedarse así o cambiar. O sea, también es como que las personas tengan esta flexibilidad, insisto, no para intentar o no intentar. Cada quien tiene que hacer lo que le es congruente y lo que le viene bien y en función del tipo de relación que tiene. Pero todo puede ser, vuelvo a lo mismo, temporal o no temporal, o no, pero es algo que no nos cuestionamos. Aquí la invitación es a cuestionárselo y a tomar una decisión desde la conciencia, no desde el deber ser, no desde la que muchas personas deciden separarse y se me voy a separar porque ya no quiero ser monógamo. Quiero salir con más personas y ya me aburrí. También juega un punto importante, el no ser despojados de la capacidad de decidir qué queremos hacer con nosotros, que no se dé por hecho lo que tenemos que hacer o lo que se considera correcto. Es como que nos están robando ese poder de decidir qué hacer o qué nos viene mejor o qué queremos experimentar y aprender y que atravesar la curva de aprendizaje, ¿no? Es decir, que no se nos despoje de la capacidad de decidir. O de la posibilidad de pensar que podemos decidir. Bueno, es que también ahí acuérdate el miedo a lo desconocido. Y número 2, también. No se está romantizando demasiado la poligamia. Porque de repente como que, pues como que suena bastante bien, suena muy divertido. Yo veo la monogamia muy romantizada. La monogamia está romantizada históricamente, pero últimamente estamos cayendo en el otro extremo también. Y he sabido de casos que dicen, no está tan padre, no está tan cómodo. Y a la mera hora como dicen, choose your heart. El que es infiel puede ser infiel en poligamia. ¡Claro! O en monogamia. Por supuesto. Ese es el punto. El punto es dónde quedó tu lealtad y tu honestidad. Y mucha gente cree que a través de la poligamia evitas eso, la infidelidad y no tiene nada que ver. No en el taller que dimos Mónica y yo en el congreso pasado, hablamos, por ejemplo, de esta diferencia entre fidelidad y exclusividad sexual. Y una de las cosas que comentamos es, porque nos dicen, ¿cómo es que se puede ser fiel en las no monogamias? Pues sí se puede ser fiel porque podemos tener acuerdos. Claro. La fidelidad tiene que ver con acuerdos, no con quién me acuesto o no. Y es que sabes que hay otra cosa que a mí me hace ruido y ya se nos acabó el tiempo, pero esto de los acuerdos, ¿no? Seguimos dentro de una semana. Son tan complejos eso de los acuerdos. O sea, vean los acuerdos entre familias, vean los acuerdos de los negocios, vean, todo es complejo, ¿sí?
y falla. Pero tiene que venir de un lugar de confianza, sí, tiene que venir de una estructura bien Es que los sustentada. acuerdos no funcionan si no nos comprometemos con ellos. Pues es que el Mucha ser gente humano dice naturalmente tenerlo no y se compromete. compromete. La Exacto. realidad es Pero que los acuerdos en la naturalmente no. monogamia tampoco funcionan. Sí, por eso, pues lo que voy es la cosa está funcionar. igual. Estoy muy negativa. Ya se me acabó el tiempo. Sorry, Bueno. chicos. Vamos a continuar esta conversación. Es polémico el tema, pero bueno, está Sí, ocurriendo, se está hablando, se está entendiendo. Y también otra cosa que no se dijo, esto tiene ya mucho tiempo, no, no claro. es nada, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, Roberto Guadarrama. Mónica Mezco, Con número de mucho contacto. gusto. 624-1574-587. Escucha Isabel y su café por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.